Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Beatriz. Un gran gusto de escucharte en tu programa. Te convoqué un poco para hablar del río Bermejo, que es tu tema, y es las inundaciones que han pasado por los noticieros que se están dando, y entonces me gustaría tu opinión para que nos cuentes por qué se inunda o por qué son estas inundaciones del río Bermejo actuales. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Y el tema del río Bermejo, bueno, es uno de los grandes ríos que tenemos acá en el norte argentino, junto con el Pilcomayo y el Juramento. Son los tres grandes colectores de todo lo que es todas las altas cuencas, que son las cuencas del altiplano de la Puna, el borde de la Puna y del altiplano. Y hay años excepcionales, o años, digamos, donde la cantidad de agua que cae en la alta cuenca hace que el río tenga algunas crecientes, y esas crecientes pueden ser extraordinarias y pueden producir desbordes y problemas en todo lo que significa el tránsito. No nos olvidemos que el río Bermejo es el límite, uno de los límites que tenemos con Bolivia. Y bueno, este año, y esto ahí viene toda la explicación, nosotros estamos pasando todavía por un periodo de años niña. Para hacer una explicación corta y rápida, sabemos que los años niños, durante los años niños... Con la corriente del niño o de la niña, ¿no? Por la corriente oceánica del niño. Sí, del niño o de la niña, según el año. Claro, pero en realidad, ¿no es cierto?, es del niño. Está bien. El niño, digamos, y después le han dado al contraciclo los años niña. Claro. Lo que ocurre normalmente, esto ya lo habían observado los viejos pescadores peruanos, que cuando se calentaba el océano, se producían estos años niños, en los cuales nosotros los vislumbramos perfectamente, porque son años donde llueve abundantemente en la pampa, en la llanura, en todo lo que es la zona núcleo, y todo lo que es la región altoandina, digamos, se encuentra seca, sin precipitaciones. Y al revés, durante los años niña, la pampa se seca y comienza un gran proceso de lluvia en todo lo que es el frente andino, todo lo que es el frente orográfico andino, y ahí viene este problema. Actualmente estamos viviendo un periodo de varios años niña. Todos sabemos los problemas que han tenido ustedes ahí, que han tenido en la pampa, en la zona núcleo. Y nosotros acá hemos recibido una cantidad de precipitaciones que han generado creciente de todos los ríos, tanto del Pilcomayo como del Bermejo, como del Juramento, y bueno, la destrucción de casi la mayoría de las quebradas, como pasó con la quebrada del Toro, la quebrada de Humahuaca, ¿no es cierto?, en los valles Calchaquí, en todos lados hubo problemas a raíz de esta situación. Claro, o sea, estos años aumenta la cantidad de lluvias en la cordillera. Exactamente. Y todo eso lo que trae más agua, por supuesto, para los ríos de desagüe. Exactamente. Esta es la razón por la cual los ríos, durante todos estos periodos niña, que nosotros lo hemos estudiado más que nada en los salares de la Puna, porque cuando tenemos años niños, ¿no es cierto?, los salares de la Puna están secos, y cuando tenemos años niña, los salares de la Puna se inundan. Esto queda reflejado perfectamente en los panes de sal, que uno ve, ¿no es cierto?, los panes de sal con capas blancas, que representan los años niña, y capas marrones, ¿no es cierto?, que representan los años niños, que cuando los salares han estado secos. O sea, toda esta fenomenología la entendemos mucho mejor ahora, entendemos un poco qué pasaba más con los años niños y los años niñas. Fíjate, Beatriz, por ejemplo, una cosa interesante: en la época de la explotación del Potosí, durante los años niña, eran los años que se recargaban las represas de agua y tenían mayor cantidad de metalurgia y amoneración de la plata. Para que uno vea, para ver, ¿no es cierto?, que por ahí lo que favorece a una región durante los años niño o los años niña perjudica a otra región, ¿no? Así que bueno, simplemente ha habido una mayor cantidad de lluvia
en el sector andino, en todo lo que es el frente cordillerano, y eso hace de que los ríos como el Bermejo, el Pilcomayo o el Juramento vengan con una mayor volumen de agua. Ahora una pregunta, Ricardo. Esta lluvia, todo este agua que vino este año, ¿es lo habitual o ha sido mayor cantidad de lo habitual en los años niña? Siempre en los años niña viene mucha mayor cantidad de agua que durante los años niños. Eso lo tenemos estudiado y lo hemos podido ver, vuelvo a repetir, en los salares, en algunas quebradas, donde tenemos un registro más interesante. Hay que tener en cuenta de que hace muchísimos años, lamentablemente, no se hacen estudios de caudales, de los ríos, de transporte de sedimento, hay muy poco para ver. Y el río Bermejo tiene una historia muy larga e interesante. No hay que olvidarse que el río Bermejo era navegable a principios del siglo XIX. Me acuerdo que lo han contado cuando hablamos en otra entrevista sobre el tema del Bermejo, pero está bueno repetirlo para la gente que no se acuerda o no lo escuchó. Bueno, exactamente, el río Bermejo, digamos, en el siglo XVIII ya tuvo navegantes interesantes, como fueron el Fray Morillo, después nos dijo Juan Adrián Fernández Cornejo, que fue el creador del ingenio San Isidro, el primer ingenio azucarero. Bueno, ellos navegaron en el siglo XVIII, y en el siglo XIX hubo varios navegantes interesantes. Uno fue el francés Pablo Soria, más conocido como Pablo Soria, pero en realidad era Pablo Sardicat Sobiret de Soria Pueyrredón, que lo navegó en 1826, junto con, ¿cómo se llamaba?, el copiloto genovés que tenía, no me sale ahora el nombre, ya me voy a acordar. Navegaron ellos, pero ¿qué pasó? Después hubo muchos otros navegantes durante la primera mitad del siglo XIX, pero en 1865 a alguien se le ocurrió hacer un corte para evitar que se inunde la ciudad de Orán. La ciudad de Orán se inundaba periódicamente, bueno, con todos estos temas que estamos hablando, y alguien decidió cortar el río y generó un enorme proceso de erosión retrocedente que llegó hasta el cañón de Liruya y hizo que ya la carga del Bermejo, que era alta, hoy, ¿no es cierto?, sea del 70% de todos los sedimentos que llegan, ¿no es cierto?, al Paraguay y que después van al Paraná y del Paraná terminan en el Plata. Así que gran parte de esta historia tiene que ver también con esta intervención antrópica del hombre, ¿no es cierto?, ahí detrás de los cerros de Orán, que produjo este cambio y que hizo que el Bermejo se abriera en varios cauces y que perdiera esa capacidad de navegación que tenía originalmente. No, por eso digo, lo que yo te pregunté es si la inundación de este año es similar o ha sido mayor que otros años. No, ha sido exactamente igual que otros años. La mayoría de los otros años. Lo que pasa es que siempre, ¿no es cierto?, parece que ahora está de moda decir esta es la más grande inundación de la historia, ¿no? Y nada que ver, digamos. Por eso te vuelvo a repetir, yo lo estudié en los salares de la PUN, he visto los últimos siglos de acumulación de sales, y vos ves, ¿no es cierto?, que hay, digamos, bandas blancas que representan años niños, que a veces son finitas, que han durado algunos 2 o 3 años, a veces han durado 4, 5, 6, o sea, y eso, por eso digo, no, es medio difícil hablar de año niño y año niña, cuando en realidad son ciclos de varios años, que son lo que, bueno, por eso hemos tenido, ¿no es cierto?, un desastre en La Pampa, con la pérdida de toda la cosecha gruesa, en todos los últimos años, hemos tenido un serio problema por culpa de justamente de los años niña, que ha sido, digamos, se secó La Pampa, pero a nosotros se nos inunda la región y se producen las crecientes de todos estos ríos. Ahora, es increíble cómo en la naturaleza, a partir de una corriente oceánica, afecta de tal manera, ¿no?, toda la parte continental. O sea, si uno se pone a analizar y lo piensa, realmente es increíble el poder de la naturaleza. Absolutamente. Y vos fíjate, lo que, como te decía hace rato, lo que por ahí es positivo para uno es negativo para otro. Claro, claro. En los años niña, la gente de la Puna está esperando ansiosamente porque son los años que llueve. Y que tienen agua, que tienen, claro, no tan secos.
que no están tan secos, de esa manera crece el pasto, o algunos pastitos que hay ahí, los pocos pastos que hay en la zona, y la gente dice, este año va a haber multiplico. Eso significa que las cabritas van a tener pasto, que las mamás van a tener leche, y que se van a desarrollar los animalitos y todo. Pero mientras tanto nosotros nos estamos quejando porque la pampa está seca y se pierde la cosecha y todo lo demás. Lo mismo pasa ahora, te imaginas que en la Puna tenemos la minería del litio, y entonces los años niños son favorables porque los salares están secos, y facilitan la explotación. se facilita todo, en cambio, y los caminos no se cortan, en cambio durante los años niños se cortan los caminos, se inundan los salares, se generan problemas en todo lo que es explotación. Pero vuelvo a repetir, fíjate cómo cómo está todo relacionado de alguna manera, desde el fenómeno en el calentamiento o enfriamiento del Océano Pacífico para dar los años niños o niña, y, ¿no es cierto?, todas las repercusiones que tiene nuestra región. Bueno, vamos a una canción, Ricardo, y después nos contás un poquito de qué manera esto afecta a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Toda esta inundación o este exceso de agua, a la gente que vive a orillas de los ríos. De qué manera lo afecta, incluso la comunicación, que es el río entre nuestro país y Bolivia. Así que escuchamos la canción y después continuamos. Con todo gusto. Sí, nos podés contar de qué manera esta situación de las inundaciones de los ríos, por más que sea cotidiano, digamos, cíclico, cómo afecta en su momento a la gente en su vida cotidiana. Obviamente que tenemos varias cosas para analizar. Por un lado, ¿no es cierto?, es, digamos, la salida de madre del río, de algunos cauces del río, que generan problemas en algunas comunidades criollas, ¿no es cierto?, o en algunas comunidades indígenas a lo largo del río Bermejo. Recuerda que un río que tiene como 1500 kilómetros desde la naciente hasta su desembocadura en el Paraguay, antes de entrar, digamos, al Paraná. Así que todo eso, digamos, es una parte de lo que se vive, digamos. La otra parte que se vive es de que hay que trasponer el río para entre la Argentina y Bolivia. Por ejemplo, hay algunos pasos, por ejemplo, Aguas Blancas, en el cual, si bien hay un puente, mucha de la gente decide pasar usando un método rápido y económico, como puede ser, ¿no es cierto?, las balsas, estas, ¿cómo se llaman? No me sale ahora el nombre, estos lanchones, no dejan de ser un peligro también, y a veces pasan llenos de personas y llenos de mercadería que van y que vienen. Así que bueno, cuando el río viene crecido, se convierte en un problema por lo peligroso que resulta, ¿no? Claro, porque hay que tener en cuenta que el río en esa zona sigue siendo lo que fue habitualmente a lo largo de la historia del hombre, un medio de comunicación, una vía de transporte y comunicación. Porque nosotros acá es como que nos olvidamos, pero en realidad los ríos desde el origen de la vida del hombre eran medios de comunicación, de transporte. Absolutamente, y el río Bermejo en este sentido cumple varios roles, ¿no? Porque no solamente es el gran colector, digamos, uno de los grandes colectores para mover todas las aguas desde del borde del altiplano hasta el Paraguay, ¿no es cierto?, sino que también ha sido, como ya hemos dicho, ha sido un río navegable, y también es un lugar de paso, un lugar de intercambio con la República de Bolivia. O sea, es todo, es un todo, ¿no? Y cuando vienen estas crecientes, bueno, todos entramos a preocuparnos por las consecuencias que pueden tener. Y ya que mencionaba lo del transporte, te cuento una anécdota que es poco conocida. No es en el Bermejo, sino en el río, era en el viejo río Juramento. Su nombre era el río Pasaje. Ajá, ¿no? Sí, antes del juramento, de la bandera. Claro, antes, exactamente, porque, digamos, Belgrano, cuando venía peleando la batalla de Salta el 20 de febrero de 1813, hace un alto ahí a la orilla del juramento para jurar la bandera, ¿no? Pero antes digamos, de eso, y en esa época también,
digamos, todos los viajeros de la época colonial y posterior, digamos, durante la primera mitad del 19, mencionan que el río Pasaje, digamos, cuando llegaban los viajeros y tenían que cruzar de un lado al otro del río, ¿no es cierto? Las que hacían este trabajo eran mujeres nadadoras, que ponían en un cuero de buey, ponían todas las pertenencias de estos viajeros, ¿no es cierto?, de estos naturalistas, de todos los que venían en estos viajes. Esto lo cuenta el capitán Andrew, lo cuenta Sir Edmund Temple, lo cuentan muchos de estos viajeros ingleses, por ejemplo, que venían con el tema de que iban al Potosí, por el camino viejo, camino de posta, y cuentan cómo se subían arriba de estos cueros de buey llenos de pertenencias, se subían arriba con las armas, con todo, y mujeres nadadoras, ¿no es cierto?, se tiraban al río, dirección de la corriente, y salían, ¿no es cierto?, en la otra banda, cruzando en forma diagonal, nadando, y llevaban, ¿no?, un tiento agarrado en la boca, en los dientes, ¿no es cierto?, con lo cual tiraban esas bolas de cuero. Realmente, solamente imaginarlo, ya uno parece un relato de ciencia ficción, pero está escrito por los viajeros que cruzaban digamos, sobre todo en el siglo XIX, dejan expresa constancia de las nadadoras del Pasaje o hoy Juramento. Claro, porque, digamos, esa es la ventaja y el beneficio de todos estos cronistas que llegaron a nuestro país en esa época, porque lo que ellos cuentan, como les era tan diferente y tan extraño, lo relatan con todos los detalles. Así es, pero ahora que se habla tanto del rol de la mujer, habría que recordar a estas heroínas, porque verdaderas mujeres heroínas, con una fuerza descomunal en los brazos. Y en la boca, en los dientes. Trasladar, llevar con la boca, sostener el cuero. Por eso, y además, ¿no es cierto?, digamos, con todo lo que significaba el peligro, ¿no?, de que si se daban vueltas esos cueros, el río venía crecido, se podían ahogar, porque fíjate, justamente los viajeros llegaban normalmente por los vientos alisios y demás, llegaban a Buenos Aires hacia noviembre, diciembre, ¿no? Y comenzaban el viaje, el famoso viaje de Buenos Aires a Potosí, por el camino de posta, lo comenzaban ahí en esa época, por diciembre. Así que llegaban a nuestros ríos, enero, febrero, cuando los ríos estaban crecidos. En plena crecida, claro. En plena crecida, y tenían que pasar. Hoy uno va por el Juramento, hay un puente hermoso, hay un dique hermoso, que es el dique de Cabra Corral, ¿no es cierto? El río está controlado, el flujo está controlado, pero en aquella época el río estaba a sus anchas, ¿no? Y venía ramando, y estas mujeres tenían el rol de cruzar a estos viajeros al otro lado, y realmente para mí sí ha sido un hallazgo de estas heroínas del río, que no lo podían ni registrar cuando lo estaban leyendo. Claro, realmente, no, está bien, es una realidad que esa gente manejaba y conocía el río seguramente mucho más desde lo profundo que hoy, por más tecnología, porque ellos vivían y ahí se criaron y crecieron y manejaban y conocían el río, pero eso no quita los peligros que implicaba nadar con un río crecido y con corriente. Totalmente, totalmente, por eso digo, porque todos los relatos son ahí, en la época en que el río viene en su máxima creciente, ¿no? Y lo mismo, bueno, uno lo mira y es la misma realidad del Pasaje o Juramento, que es lo que está pasando en el Bermejo, o que es lo que ha pasado todos estos días, como estaba escuchando la noticia, con el tema del río Pilcomayo. Ahora, para hacer la aclaración, porque lo conversamos antes, y para que quede claro, como dijiste vos, toda esta situación es habitual y normal, es cíclica en el río. Por lo tanto, no hay alguna gran o pequeña obra que pueda controlar la situación, evitarla, prevenirla, ¿no? Porque está dentro de la génesis del río. Totalmente, totalmente. Siempre se pueden ir mejorando las defensas en algunos lugares donde pueda haber
digamos, algún meandro erosivo lateral que pueda estar yéndose hacia una ruta, hacia un pueblo. Hay muchas cosas para hacer. Bueno, siempre se habló desde tiempos ya inmemoriales, por decir de alguna manera, de la canalización del río Bermejo, una obra que jamás se llevó a cabo, de, bueno, diques, varios diques que se iban a construir, que tampoco se hicieron. O sea, hay toda una historia, pero de todas maneras sabemos que lo que hay es lo que está, y muchas veces, por más que se hagan las obras que se hagan, cuando el río, ¿no es cierto?, viene con un exceso de agua porque ha llovido en forma excepcional en la alta cuenca, bueno, es muy poco lo que se puede hacer también. Pues además, bueno, su río, el río tiene esas características y se lo cambia o se lo deja. Simplemente hay que estar atento para saber cómo moverse según las circunstancias que se van a tener. Bueno, exactamente, y por eso también el río Bermejo tiene, entre otras cuestiones, porque hay muchos tipos de río, vos lo sabes perfectamente porque es un tema que te encanta, pero el río Bermejo es un río que tiene su naciente, digamos, en la zona de la alta cordillera, en la zona del altiplano, en la zona digamos, del borde de la Puna, y bueno, hay lugares donde las nacientes alcanzan casi los 5.000 metros sobre el nivel del mar, y termina prácticamente a menos de 100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, semejante caída, ¿no? Claro, semejante pendiente, por supuesto, un río de 1.500 kilómetros, pero tiene un tramo muy montañoso que atraviesa, digamos, nace en el borde de la Puna, atraviesa toda la cordillera oriental, toda la sierra subandina, y recién sale a la llanura. Y de ahí empieza todo un sistema, ¿no es cierto?, de grandes meandros, ¿no es cierto?, que dan vueltas y vueltas y vueltas, vueltas eternas, hasta llegar, ¿no es cierto?, al río Paraguay. Además, digo, cualquiera ha vivido en algún momento, estando en alguna otra provincia o ahí mismo, la experiencia de estar al lado de un río que es una línea de agua y de repente viene la crecida desde la montaña y el río tenés que salir corriendo. Bueno, precisamente eso es una gran lección para nuestros oyentes, ¿no? Que cuando llueve en la montaña hay que huir del río. Fíjate la cantidad de anécdotas que existen desde aquel sabio que estuvo en Córdoba, que era el doctor Benjamin J. Gould, Benjamin Gould, que lo trajo Sarmiento para observaciones astronómicas en Córdoba, y un domingo mientras se quedó estudiando el cielo austral y haciendo las primeras fotos de la luna, su esposa con sus dos hijitas y la empleada fueron ahí a un río en Córdoba, vino una creciente y murieron los 4. Claro, por eso digo que sabemos que hay que salir corriendo. Por eso, y eso lo destruyó a ese hombre que se volvió a Estados Unidos, el primer doctor en astronomía que tenía Estados Unidos, y Sarmiento lo trajo para la Argentina. Así que fíjate vos cómo terminó tristemente su historia por culpa de un río, ¿no? Porque claro, ¿quién sabía en esa época que si llovía en el río te tenía que salir disparando porque podía venir uno de los tantos fenómenos? Porque acá en el norte tenemos los famosos flash flood o debris flow, que son los volcanes de barro, que todo el mundo conoce, volcanes de barro, y también tenemos una tipología que son los flash flood, que son estas inundaciones repentinas, en donde se forman diques naturales. Estas crecientes traen troncos, roca, ahí en cualquier angosto se forma un dique natural, luego ese dique revienta, explota, digamos, se rompe, y esas aguas bajan descontroladas, llevando todo y arrastrando todo a su paso. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo. Sabes que los horarios de la radio son cortos. Te agradezco mucho, pero en cualquier momento volvemos a comunicarnos para seguir hablando de toda esta realidad que tiene que ver con nuestros ríos y que es tan importante conocerlos y valorarlos. Así que muchísimas gracias por esta información y esta nota. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Felicitaciones a vos siempre por tu programa.